para reportar justamente la situación de Perú. Hemos tenido al periodista Carlos Paredes ya vía Zoom, pero lo anunciaba yo al principio. Ahora tenemos el privilegio de contar con su presencia física aquí. Carlos, te agradezco muchísimo que nos acompañes. Ricardo, un placer estar aquí en el foro. ¿Llegaste a México cuándo? Llegué el martes en la mañana y salimos de manera normal. No hay problema en el Perú para salir. ¿Casi llegas con la familia de Pedro Castillo? Sí, yo tenía planeado el viaje unos días antes, pero se precipitó la salida de la familia de Pedro Castillo, que estuvo ya en la Embajada de México en Lima desde el día 8 de diciembre, ¿no? Tramitando el asilo político. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador le solicitó formalmente el asilo al gobierno peruano y se le ha concedido el salvoconducto, por eso que salieron la noche de anteayer. Ahora, ellos llegan, ayer lo reportaron, es un avión casi vacío y daba la impresión de que estaba siendo muy difícil salir de Perú, pero por lo que veo, no. O sea, la circunstancia en la que están no está impidiendo los viajes, no ha recortado la libertad. Es cierto que después del autogolpe del expresidente Pedro Castillo hubo focos muy intensos, sobre todo en el interior del país, de revueltas y violencia, ¿no? Hasta ahora hay 27 fallecidos, que es un saldo bastante trágico, pero luego se ha ido calmando la situación. Ayer se reportaba que no existió violencia, sí algunas manifestaciones pacíficas que están obviamente en algunos lugares del país y no se las reprime porque no están violentando la tranquilidad pública, ¿no? Lima está en paz. Digamos que en general el Perú ha recobrado paulatinamente la paz en las últimas 48 horas. Todavía hay gente muy descontenta con la destitución de Pedro Castillo, yo diría un bolsón de 30%, sobre todo del interior del país, pero ya no hay violencia, no hay muertos ni heridos, ¿no? Carlos, el argumento que se ha revisado poco en México son las razones por las que se le estaba procesando penalmente. Es decir, aquí nos quedamos un poco con la defensa que ha hecho el presidente López Obrador, en el sentido de que los privilegiados de Perú le hicieron la guerra a Castillo y por eso Castillo encontró legitimidad para dar el autogolpe, para cerrar el Congreso. A ver, esta versión de que sí hay una pugna entre lo que llamamos los privilegiados contra Castillo y que este es el origen del problema, ¿qué tan cierta es? No, no corresponde a la realidad. El presidente Castillo no gobernó el país porque no tuvo la capacidad ni el equipo y lo que provocó fue un desgobierno en 16 meses. Te voy a dar dos cifras. Eligió a 81 ministros o secretarios de Estado en 16 meses. Cada 5 días cambiaba un ministro. Imposible. ¿De cuántos ministerios? De 18, imagínate. Imposible hacer gestión pública así. Claro. Además, la ineptitud y la corrupción han sido esta mezcla letal en la gestión de Castillo. Carlos, está acusado de haberle entregado construcción de carreteras a sus familiares, de haber vendido cargos ascensos en el ejército. ¿Todo esto es cierto? Sí, por supuesto. Tiene 7 investigaciones en el Ministerio Público y no solo de haber vendido puestos, de haber recibido dinero en efectivo de mano de funcionarios corruptos que a su vez le cobraban a empresas que eran privilegiadas con obras obviamente sobrevaloradas. Precisamente él se desespera y el 7 de diciembre comete un acto inconstitucional, es decir, un autogolpe de Estado, porque horas antes se presentaba en una comisión de fiscalización del Congreso un funcionario público diciendo: yo le entregué en su mano al presidente millones de soles producto de la corrupción porque me pedía para varias cosas, para comprar congresistas y que no voten por su destitución, para tratar de corromper jueces para que no den orden de detención a su ministro y a sus familiares que están también procesados por corrupción, y además para financiar estas que en Perú le llamamos portátiles, que son grupos clientelares que salen a apoyarlos en las calles, ¿no? El primer ministro de Perú le ha pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que ya no interfiera en la vida política de ese país. ¿Tienes, te lo había hecho la pregunta a través de Zoom, pero déjame ampliarlo ahora, ¿tienes la impresión de que hubo una injerencia indebida de México en esta crisis peruana? Gran parte de los peruanos creemos que México en esta oportunidad no ha cumplido con la doctrina Estrada. Es decir, se ha inmiscuido en asuntos internos del Perú, catalogando, por ejemplo, el gobierno de Dina Boluarte, que ha sido una sucesión constitucional, vicepresidenta de Pedro Castillo, mujer de izquierda, elegida con los mismos votos de Pedro Castillo,
que sea un gobierno usurpador y hasta una dictadura. Eso creo que rompe la doctrina Estrada, porque además no ha tenido cuidado en hablar de la gestión de Pedro Castillo, como te digo, inepta y corrupta obscenamente. Último tema, íbamos al abismo directo y como a 2 milímetros nos detuvimos, no hubo ruptura. Hoy decía el presidente, me llamó mucho la atención, ayer decía el presidente y hoy lo reportábamos, la Cancillería mexicana decidió no romper relaciones. Quiere decir que quizá lo llegaron a pensar de un lado y de otro. Nos detuvimos a tiempo. En Perú tenemos la impresión de que las medidas que se han adoptado al principio han respondido solo al libre pensar del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es un problema con el país, sino con el mandatario. Sí, y ni siquiera con la institución de la Cancillería mexicana, que es una institución muy respetada. Es más, el embajador que ha sido declarado persona non grata, sí, Pablo Monroy, ¿el qué hizo? Es un gran diplomático que ha tenido una gestión brillante en el poco tiempo que ha estado en esta relación bilateral que es muy buena entre Perú y México, ¿no? Pero había que correrlo, esa era la medida adecuada. Yo creo que ha sido una respuesta, yo diría, contundente del gobierno de Dina Boluarte, porque México no solo es que no la reconoce, sino que habla con 4 países más para que sigan esa línea, ¿no? Ahora, los otros 3 países, ¿no? Colombia, Argentina y Ecuador, pareciera que ya se bajaron de ese tren. Bueno, Argentina llamó el presidente Fernández a reconocer a Dina Boluarte. En el caso de Chile, por ejemplo, el presidente Boric se negó a firmar esa declaración conjunta y Lula, que es un poco el padre del Foro de Sao Paulo, ha dicho que la destitución de Castillo es constitucional y fue bien dada, ¿no? Carlos, te agradezco muchísimo que nos acompañes, que en esta visita a México nos haya tocado el privilegio de tenerte. Gracias a ti por la invitación. Un abrazo Hasta la próxima. Muy fuerte, colega periodista. ¡Vamos!